Buen día. Otra vez estamos reunidos. Estoy dándome cuenta que hoy hay pocos compañeros, pero los que hay son los importantes. Los conté, son 22. 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22. Y 22 es un número muy importante. Es la cantidad de senderos a recorrer en el árbol de la vida. ¿Se acuerdan de esa imagen? Son 10 Sefirot más 22 senderos de sabiduría. Así que 22 es un muy buen número. Ok, hoy vamos a tratar este tema nuevamente, porque la vez pasada yo advertí que es un tema larguísimo y que lo íbamos a dividir en 3 secciones. La primera fue lo que hice referencia al Día del Médico, el día de la sensibilización sobre el cáncer de mama y próstata, el día de San Rafael Arcángel, que está relacionado con la sanación, etcétera, ¿no? Y hablamos sobre eso, pero también mencioné que ya había yo grabado un video hace 2 años sobre el periodo comprendido del 23 de octubre al 22 de noviembre, que es el signo del escorpión. Y ese está en YouTube desde hace 2 años, en donde expliqué temas importantes como el movimiento de analema, que es lo que nos da el símbolo del infinito. Y también traté el tema de la rueda del Sansara, que es la misma figura de el 8, pero en posición vertical. En horizontal es el infinito, en vertical es la eternidad. Entonces, hoy día jueves 16 de noviembre del 2023, vamos a continuar con esos temas. Así que dejé la misma imagen del maestro de la Ferrier dando una clase sobre cosmobiología. Damos un clic. Y bueno, aunque no me preguntan nadie, lo cual a veces hasta pena me da, es que la duda es el primer paso hacia el conocimiento. Y el que no pregunta, una de dos: o no quiere saber, o no entiende. Y se autolimitan, porque todo lo que pregunten podemos, si yo sé la respuesta, con mucho gusto la comparto, y si no, la investigamos, ¿ok? Porque pues evidentemente no sé, yo no sé todo, ¿no? Soy, igual que muchos, pues un estudiante que tengo más años en algunos temas, sí es cierto, pero eso no me confiere ninguna jerarquía diferente, ¿no? O sea, todos estamos en búsqueda del aprendizaje. Entonces, en todas las publicaciones que hago de cosmobiología, pongo una frase. ¿Le damos otro clic? Es la frase que viene ahí arriba. Es un juego de rotación de letras. Exacto. Al principio dice rota, y luego la R pasa al final y entonces dice otar, y luego la O pasa al final y dice taro, y luego la T pasa al final y dice arot. O sea, leyéndolos de corrido dice rota, otar, taró, orat. No, rota, otar, taró, arot, que se traduce como vigila atentamente la rueda del destino y trabaja. Regresamos a la anterior. Entonces aquí está la explicación de por qué yo pongo esto. Porque esto es parte de la enseñanza que nos compartió el doctor de la Ferrier. Traje un libro, si me lo prestas. Ahorita lo siguen rolando. Frecuentemente hablo de la obra literaria del doctor Serge Raynaud de la Ferrier, el fundador de la Gran Fraternidad Universal. Y este libro es un tesoro.
porque la verdad es muy difícil de conseguir. Lo acerco a la cámara para que quede registrado. En realidad son 5 libros en un solo tomo. Y aquí están los títulos de los libros. Dentro de la obra literaria del doctor de la Ferrier, los textos más voluminosos son los llamados los grandes mensajes. Y escribió 7 mensajes. De esos 7 mensajes, en este libro hay 5. El primer mensaje se llama La venida del gran instructor del mundo. El segundo se llama Los colegios iniciáticos. El tercero se llama Los misterios revelados. El cuarto mensaje se llama Ciencia y religión. Y el quinto mensaje se llama Misticismo en el siglo XX. Estamos en el 21, pero este libro fue escrito entre 1947 y 1962. Antes de 1962, porque el maestro de la Ferrier se retiró de este mundo en ese año. Entonces, pues todos los temas son fascinantes, pero exactamente en la página 318, 320 viene esta explicación, que está hablando en el capítulo 2 sobre los emblemas y los símbolos. Y entonces dice, en otro sentido haremos la explicación del determinismo y del libre albedrío, para aprender a no volverse contra las leyes de la naturaleza, pero también a trabajar en la realización. Y entre paréntesis dice transmutación. ¿Se acuerdan cuál fue el tema de la primera plática que les di aquí? Transmutación. Así que de eso se trata. Pero también a trabajar en la realización y la transmutación, porque el que quiere, puede. Será necesario seguir las reglas del equilibrio, de la tradición, perfeccionarse, instruirse, iniciarse, conocer el destino, y entre paréntesis dice la astrología, atender las predisposiciones, las influencias planetarias, la rueda inexorable, pero también a trabajar siempre. Y entonces pone las 4 palabras en el orden y explica lo que dice, lo que significa cada una. Va. Eso. Rota es la rueda del devenir. Otar, del griego otarión, escuchar. Lo que pasa es que textualmente significa orejita. ¿Cómo decimos aquí en México? Para oreja, ¿no? Tarot es el destino y sus arcanos. Mucha gente piensa que el tarot con T al final es solo un juego de cartas para adivinanzas o para echarle rollo a la gente, pero no, la verdad es que es un tema de autoconocimiento muy profundo y su pronunciación correcta es tarot. Bueno, también hay, yo supe, también ser una persona que te toma su café y de lo que queda de la taza te lee tu destino, ¿no? Sí, la lectura del café, la lectura de la mano, la lectura del tarot, etcétera. Hace un buen de años, yo fumé 25 años. Yo me pitorreaba a los amigos diciéndoles, te voy a leer el cigarro. Entonces, los hacía encender un cigarro y que le dieran como 15 fumadas en continuo hasta que ya se calentaba tanto el cigarro que casi les quemaba los labios, ¿no? Y les hacía que retuvieran el humo y que intentaran expulsarlo por las orejas y tonterías por el estilo. Y entonces le decía, te voy a leer el cigarro, así que me lo daban en la mano. Y yo decía, Marlboro.
o la marca que fuera, ¿no? Pero era una broma, ¿no? Desafortunadamente las quiromancias, así se llama a los métodos de adivinación o de interpretación, han caído en mucho choteo. En cambio el tarot, lo que le llaman tarot, es un sistema de autoconocimiento. Y si cada quien lo usa para sí mismo, muy importante, trascendental. Un día Angie nos va a dar una clase sobre eso, porque ella está muy metida en eso. Bueno, fue comercial. El tarot es el destino y sus 22 arcanos, que acabo de mencionar que el número 22 es un número muy importante, ¿ok? Y la última palabra que se forma es arot, que es trabajar del griego arotos, que significa labor, lo cual me gusta más que trabajar. Trabajar es para esclavos. Es más, hasta dicen que es castigo bíblico, ¿no? Cuando expulsan a Adán y Eva del paraíso, ¿sí han escuchado la historia? Los corre el ángel enviado por el Creador y les dice: a partir de ahora, le dicen al varón, tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente. O sea, se iba a tener que poner a trabajar. Porque en el paraíso no trabajaba Adán. ¿Vale? Así que es un castigo. Trabajar es un castigo. A la mujer le dijeron: y tú parirás con dolor. Quiere decir que en el paraíso, las criaturas que nacían, las progenitoras, las mamás, no sufrían al parir. En cambio, la mujer, al salir expulsada del paraíso, se le condena a parir con dolor y a pagar con sangre. Pero como esa fue la inspiración de los que venden en abonos chiquitos, le dijeron: te lo dejamos en cómodas mensualidades. Eso de cómodas, quién sabe, ¿eh? Pero bueno. Entonces, a mí me gusta más la palabra labor. Mi labor es, yo me dedico a la higiene natural, a la asesoría de astrología, a la asesoría de la terapia floral, etcétera. Hago miles de cosas, pero ya no trabajo. Sí, o sea, no. Hago lo que me gusta, lo que amo hacer, y vengo aquí con mucho gusto a compartirlo, ¿sí? Pero no es trabajo, ¿vale? Entonces esa palabra, labor, yo le agregaría aquí, con todo respeto al maestre: vigila atentamente la rueda del destino y haz tu labor. Pero ¿cuál es tu labor? Entonces hay que empezar por saber qué es lo que tenemos que hacer o qué podríamos hacer. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Entonces, este fue el calendario de actividades del signo del Escorpión. Ya casi está por terminar. Hoy estamos a día 16 de noviembre y termina el día 22. Dentro de 6 días ya se acabó el periodo del signo del Escorpión. Damos otro. Y esos fueron los temas que tratamos. Ya los mencioné. El inicio del signo del Escorpión, el día del médico, el día de San Rafael Arcángel. Un aspecto de sanación que fue un trígono de sanación emocional en fase creciente del ciclo lunar. Luego la luna llena, hablé sobre la sensibilización sobre el cáncer de mama y de próstata. Y luego pues fue mi cumpleaños. Les recuerdo que yo tengo algunos años celebrando mi cumpleaños haciendo algo de servicio, y entonces les ofrecí, y hasta el día de hoy es el último día, que todo aquel que me dé sus datos de nacimiento, les hago su gráfica de su horóscopo natal y una interpretación básica, porque es el inicio de un estudio, ¿de acuerdo? Y luego, ese mismo día fue mi retorno solar, que es una cuestión de cosmobiología. Cada año el Sol regresa al mismo punto donde estaba cuando nacimos, cada año. Pero todos los demás planetas se mueven, entonces su influencia es diferente.
y hay un estudio específico para ese tema. Después vino ese mismo día el Halloween, que mucha gente cree que es una fiesta gringa y no es real. En realidad, su origen se remonta a las enseñanzas de los druidas, que eran los sacerdotes celtas, en lo que el norte de lo que ahora es Inglaterra, ahora se le llama el Reino Unido. Allá hay rastros muy importantes de todas estas, el origen de estas tradiciones, que eran fiestas consideradas para la religión católica como fiestas paganas, ¿ok? Ellos querían puras fiestas religiosas y entonces hicieron todo lo posible por imponer sus propias festividades sobre las fechas que ya se manejaban desde antes. Incluso aquí en nuestras tierras, que otra de las mentiras que se han dicho es que Cristóbal Colón descubrió América. La verdad es que América ya estaba aquí desde antes de que viniera ese cuate. Pero además ya habían venido otras culturas. Hay pruebas de que los más antiguos que llegaron pues fueron los vikingos, que pasaron por la parte norte. Bueno, ese es del otro lado. Del lado de Asia, por el estrecho de Bering, fue como se pobló primero el norte de América y luego ya bajó todo. Nuestra cultura madre, la olmeca, pues proviene de allá. Pero por el otro lado, por acá por el Atlántico, tal vez hacia Groenlandia y luego por allá arriba, vinieron los vikingos. Entonces, seguramente compartieron algunas de estas festividades, porque hay un escrito del maestro Carlos Pellicer, en donde dice que antes de la llegada de los europeos, aquí, antes de hablar el idioma de Castilla, así es como dice, en nuestras tierras ya se celebraba el culto a los muertos, y era precisamente en estas fechas, porque debido al movimiento de analema, después del equinoccio de otoño, los días empezaban a amanecer cada vez más tarde, así que ya era una zona de oscuridad, y entonces se asociaba con conservar el recuerdo de los seres queridos, porque el concepto de muerte de nuestros ancestros es que la verdadera muerte es cuando hay olvido. ¿Ok? Bueno, entonces ese tema lo tratamos y luego llegamos pues al Día de Muertos, ¿no? Que aquí en México pues es súper festividad, una súper festividad, ¿no? Bueno, continuamos. Y bueno, vamos a repasar nuevamente lo que dijimos la vez anterior sobre el tema de la cosmobiología, que es el nombre actual de la astrología. Cosmobiología quiere decir estudio del orden de la vida. Y esto es una carta plana. Es decir, es como está el zodiaco. De primavera, empieza con el signo del cordero, luego sigue el toro, los gemelos, etcétera. Y recordar siempre que las constelaciones se nombran en latín. Por eso ahí dice Aries, Taurus, debería decir Taurus, no Tauro, Taurus. Gémini, no Géminis. Pero bueno, y los signos zodiacales se dicen en el idioma del país en el que nos encontremos. Aquí hablamos mexicano, así que los decimos en mexicano. Continuamos. Y bueno, 3 puntos importantes. El primerito es el ascendente, que es esta rayita de aquí. Como todo es simbólico en esta ciencia, entonces el zodiaco se representa como un círculo. ¿Ok? Y los círculos no tienen principio ni fin. Así que para darle un principio, se determina con la hora de nacimiento de cada quien. ¿Ok? Eso se llama ascendente. En el momento, todos los días cuando amanece parece que el sol asciende. ¿Ok? Es un fenómeno visual porque en realidad es el planeta el que está girando. Pero simbólicamente, al momento en que nacimos, si ponemos un telescopio en dirección al oriente, vamos a ver una constelación de estrellas. Y entonces eso representa el signo zodiacal de nuestro ascendente. ¿Ok?
A su vez, el ascendente representa la personalidad y el tipo de cuerpo físico con el que nacimos. Y para temas de salud es importantísimo. Por eso hay que determinar bien la hora en que nacimos. ¿De acuerdo? El otro clic. El siguiente tema, otros dos. La casa 12 son las principales tendencias a problemas crónicos de salud. Es decir, lo que tiene mucho tiempo. Puede ser desde que nacimos o antes. O sea, eso quiere decir, por un lado, genética. Y por otro lado, de vidas pasadas. Que el que no crea en la reencarnación, pues con todo respeto, pues es su decisión. Pero hay múltiples pruebas de que es una realidad. Entonces, desde el punto de vista esotérico, pues se reconoce que todos hemos nacido con ciertas tendencias, ya sea a trastornos de salud, o por el contrario, que son fortalezas, ¿no? O una serie de asuntos que sería muy importante ponerles atención, porque son trascendentales. ¿Ok? Bien, otros dos clics. La casa 6 es de las principales tendencias a problemas agudos de salud. ¿Ok? Entonces, para que sea una clase práctica, hay que poner ejemplos reales. Damos otro clic. Y entonces, bueno, aquí tenemos una mapa natal de ERG, que no lo veo, por más que lo he buscado. ¿No? Ha de estar allá arriba haciendo yoga. Pero bueno, en este caso, este compañero, dale varios clics, pues su ascendente es el signo del macho cabrío. Su casa 6 está gobernada por el signo de los gemelos. Dale clic. Y otros dos clics. Y su casa 2 está gobernada por el signo de Sagitario. Entonces, en este ejemplo, los posibles problemas de salud a nivel agudo provienen por el signo de los gemelos. Los gemelos, en la anatomía cósmica del ser humano, están representando a los hombros, los brazos y los pulmones. Así que seguramente esta persona tuvo problemas en vías respiratorias en fases agudas. ¿Ok? Bueno, y en su casa 12 está gobernada por el signo de el Centauro. Se conoce más como el Sagitario. Sagitario representa la cadera, los glúteos, los muslos y el hígado. Así que es muy fuerte, porque el hígado es un laboratorio y es el encargado de procesar todas las sustancias que ingerimos, ya sea comidas masticadas, bebidas o inhaladas. Así que si trae tendencia a problemas crónicos de salud esta persona y se intoxica, le va como en feria. ¿Sí me explico? Por eso es importante saberlo. Si sus papás hubieran sabido desde que nació, pero como todavía no es una cultura extendida, pues vamos a ver qué se puede hacer ahora. Y quiero llamar la atención de dos cosas muy importantes. Los planetas que transitan por esas casas. Es decir, en el momento en que nació esta persona, en su casa 6 estaba transitando este planetita que se llama Marte. Marte representa nuestra energía física y se le considera el dios de la guerra. Pero, esotéricamente hablando, la más terrible guerra que pueda uno librar es con uno mismo, con tus propios demonios. ¿Me explico? Así que más vale aliarse con el guerrero interior. Son simbolismos, ¿ok? Y en la casa 12 de esta persona hay dos planetas que son Urano y Neptuno. En un análisis de primer orden, los planetas se dividen en tres categorías. Número 1, los planetas personales. Segundo, los generacionales. Y tercero,
los trascendentales, también llamados transaturnianos, porque están más allá de Saturno. Y además fueron descubiertos apenas el siglo pasado. Urano, Neptuno y Plutón fueron descubiertos apenas el siglo pasado. Antes solo se hablaba de 7 planetas. Bueno, entonces, los planetas personales pues son, entre comillas, planeta la Luna, que es la más fuerte influencia sobre todos nosotros, porque todos estamos expuestos a su influencia. La Luna mueve el mar, pues también nos mueve a nosotros, que también somos 72% agua. La Luna representa nuestro mundo emocional. ¿Y han escuchado historias de seres que se vuelven lobos con la Luna? Sí. También las mujeres, ¿eh? Digo, es que es menos conocido. Pero cuando una persona se altera, le dicen que es un lunático. ¿Ok? O cuando está distraído, dice, andas en la luna, compadre, ¿no? Entonces, sí es muy importante profundizar en el tema de la luna de cada quien, porque representa el mundo emocional y al mismo tiempo representa el pasado. Es lo que ya hemos vivido. Y sería bueno que el pasado se quede donde debe estar, en el pasado. Bueno, también el planeta Mercurio es un planeta personal que representa nuestro sistema nervioso, ni más ni menos, y es nuestra posible habilidad para razonar. ¿Ok? A ver, vamos a razonar. ¿Cuánto suma 1 más 1? 2. Sí, pues en física es 3. Se los explico, es que en física no se habla de números, o sea, eso es aritmética. Es más un símbolo. En física se habla de fuerzas. Entonces, si yo tengo una fuerza y luego tengo otra fuerza y la sumo, entonces el resultado es 3, porque ahora tenemos una tercera fuerza. Vamos a poner ejemplos para que quede claro, lo más claro posible. Si yo tengo un cordón, esto es un cable, pero si fuera un cordón, que aguanta 1 kilo de peso, sin romperse. Si le agrego 1 gramo más, se rompe. ¿Ok? Tengo un hilo que aguanta 1 kilo. Si agarro 10 hilos o 10 cables, 10 lazos, ¿cuánto van a cargar? ¿10 kilos? Uno aguanta 1 kilo. ¿Cuánto aguantan 10? ¿10 kilos? Pues no. No. Teóricamente aguantan 13 kilos. A ese efecto de suma de fuerzas se le llama sinergia en física. ¿Ok? ¿Cómo decimos en México? La unión hace la fuerza. ¿Sí me explico? Entonces, es importante abrirse a esas distintas realidades de lo mismo. Y son conceptos que la física ha desmenuzado y ha comprobado. ¿Ok? Si agarro una hoja de papel, la rompo. Pero si agarro uno de los directorios telefónicos antiguos, da más difícil de romper, ¿no? Porque son miles de hojas juntas. ¿Ok? Entonces, por eso los trabajos grupales son más poderosos. Y eso es algo de las virtudes de este centro, de este lugar, porque están haciendo un trabajo de conjunto. Estamos haciendo un trabajo de conjunto y por eso es más poderoso. Los mensajes que aquí se dan no se quedan aquí, se están expandiendo por todo el mundo. Así que es una magnífica oportunidad. Entonces, ya mencioné a la Luna y a Mercurio. También Venus es un planeta personal. Venus es nuestra naturaleza amorosa. En yoga, los chakras están gobernados por planetas. El primer chakra está gobernado por Saturno, el segundo por Júpiter, el tercero por Marte y el cuarto por Venus. Aquí traemos a Venus. Y al mismo tiempo cada chakra se asocia con múltiples elementos. Y uno de esos elementos son los metales. Saturno se asocia al plomo, es lo más pesado. El chakra Suadhisthana se asocia a Júpiter y al metal estaño.
Marte se asocia al chakra Manipura y al metal hierro. Y el chakra central, Anahata Chakra, el chakra del corazón, asociado a Venus, se asocia al metal cobre. ¿Ok? ¿Han escuchado cuando alguien dice, este güey ya enseñó el cobre? Se refiere a eso. Está mostrando su calidad, su naturaleza amorosa. Y si nomás le interesa, ¿ok? Bueno, esto es una actividad de relaciones. Vamos a relacionar elementos, metales, planetas, etcétera, ¿no? Bueno, después de los planetas personales, la Luna, Mercurio y Venus, vienen los planetas generacionales, que son Marte, Júpiter y Saturno. Marte se tarda más de 1 año y medio en darle la vuelta al Sol. En ese año y medio pueden hacer 2 generaciones. Mis hermanos, mis 4 hermanos mayores y yo nos llevamos 1 año cada uno. Luego ya mis papás compraron televisión y entonces ya. Sí, ¿no? Al siguiente le llevo 5 años y así, ¿no? Entonces, puede haber 2 generaciones en el mismo ciclo de Marte. Pero luego viene Júpiter, que se tarda casi 12 años en darle la vuelta al Sol. Entonces, en 12 años nacen varias generaciones. Y luego viene Saturno, que se tarda un poquito más de 29 años en darle la vuelta al Sol, así que nacen un chorro, ¿vale? Pero luego vienen los planetas transaturnianos o trascendentales, que esos son más lentos en su efecto, pero cuando llegan, causan una conmoción. Y esos son Urano, Neptuno y Plutón. Y en el caso de esta persona, tiene exactamente 2 planetas trascendentales en su casa 12, que representa las principales tendencias a problemas crónicos de salud. Urano es el planeta excéntrico del sistema solar. Nuestro planeta, la Tierra, en lugar de tener su eje derechito, tiene una inclinación de 23.5 grados. ¿Ok? Aquí gira sobre su propio eje. Bueno, Urano tiene una inclinación de 98 grados. O sea, anda rodando en lugar de girando, ¿no? Entonces, en una carta natal, el planeta Urano indica los cambios bruscos. Y si se tiene en la casa 12, ¿qué creen que va a pasar? Pues que tiene una facilidad tremenda para deschavetarse. O para que surja la genialidad. Depende cómo se maneje, ¿no? Porque una regla importantísima de todo esto es que las estrellas inducen, pero no obligan. ¿Ok? El otro planeta que está ahí es Neptuno. Y Neptuno representa los altos ideales, la máxima espiritualidad o el autoengaño. Y es el planeta que más influye sobre la drogadicción y sobre las adicciones. Por eso es importante ponerle atención. Porque una de dos. O se nace así, o transita por ahí en determinadas etapas de la vida. A los que nos va bien con Neptuno, pues no nacimos con esa configuración. Ni vamos a alcanzar, lo más probable, a que pase por ese punto tan difícil. ¿Por qué? Porque Neptuno se tarda 162 años en darle la vuelta al Sol. O sea, en darle la vuelta completa a este círculo se tardaría 162 años. ¿Y cuál es el promedio de vida en México para los varones? 73 años. El promedio. Las mujeres 79. Así que lo más probable es que no toque eso. Yo traigo el reto de vivir 150 años, voy a ver si me toca, pero ya veremos, ya les contaré. Apenas llevo 66. Bueno, entonces, damos otro clic.
Eso es lo que representa el ascendente Capricornio o macho cabrío en mexicano. El que nace con un ascendente así, ahí está escrito, el signo domina la piel y los huesos y controla las rodillas. Capricornio aporta al signo el sentido del secreto y de la oscuridad. O sea, que si se tiene el ascendente Capricornio, se es muy reservado, muy para adentro. ¿Me explico? O sea, tiene la misma transparencia que una piedra. O sea, bueno, lo que con frecuencia origina problemas de comunicación, ¿no? Evidentemente. Esta ascendencia provoca cierta fragilidad ósea y reumatismos. Por eso el sol, la vitamina D y el calcio son indispensables. El nativo de un signo expansivo se verá equilibrado por este ascendente. O sea que si alguien nació, por ejemplo, con un signo de fuego como el sol, el signo del león, que está gobernado por el sol, o Aries, que está gobernado por Marte, o por Sagitario, que está gobernado por Júpiter, o sea, signos expansivos, este signo los aplaca. ¿Ok? Este ascendente los aplaca. Bueno, pero si se trata de un nativo ya zodiacalmente secreto, como un escorpión, por ejemplo, con ascendente Capricornio, pues es una tumba. O sea, no suelta nada, ¿no? Y también corre el riesgo de hundirse en la neurastenia. O sea, el no tener capacidad de expresarse conduce a un conflicto interno muy extremo. Es la neurastenia. Por eso hay que vigilar si ese ascendente está bien o mal aspectado. Porque otra regla de la cosmobiología es que nada es bueno o malo, sino es dependiendo de las circunstancias. ¿Ok? Bueno, esta es la obra pictórica de Salvador Dalí sobre el signo del macho cabrío. En este momento hacemos una pausa.